buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, la mente cuántica. Hoy volvemos de nuevo al cuarto camino de Gurdjieff y volvemos de una manera sencilla porque creo que se necesita un poquito de aclaración acerca, aunque ya lo hice anteriormente, lo expliqué, pero voy a hacerlo de nuevo, acerca de qué significa el cuarto camino. Obviamente el cuarto camino es un 4, hay 3 previos, como un circuito, ¿no? Y es muy sencillo porque el cuarto camino describe un primer camino, que luego voy a explicar, que es el camino del fakir, el camino del monje, el camino del yogi o del ermitaño, y el cuarto camino, que es un camino cotidiano, que no requiere ni del fakir, ni del monje, ni del yogi o ermitaño. Una versión muy parecida a esta, solo que formada por 3, a falta de una cuarta, es la siguiente. Pertenece a un autor del cual ya conoceréis algún libro, el Emir Zola, titulado Las 3 vías, 3 caminos hacia la liberación, y son la lógica, la devoción y el ultraje. Y esta en particular me parece muy interesante, porque como esto no es un concurso de ver quién gana el premio al que más sabe, siendo el cuarto camino un camino más, una filosofía si queréis más, que lo que tiene de fascinante es la aplicación en lo cotidiano, hay muchas otras vertientes, variables, conceptos. Y esta en particular que os acabo de decir, el libro de las 3 vías de la liberación de el Emir Zola, es interesantísimo. Fijaros de nuevo que la del cuarto camino es el camino del fakir, que voy a explicar, el del monje, el del yogi o ermitaño, y el cuarto camino que es la aplicación de lo cotidiano con toda una serie de técnicas que utilizan. Pero atentos a esta en particular que os acabo de mencionar, porque cada vía, y quiero empezar con esto, el audio de hoy, tiene una explicación, una lógica. Y en particular la última, la del ultraje, es especialmente significativa, crea mucha discordia, pero existe como tal. La vía de la lógica del Emir Zola está centrada en el intelecto y la razón, como herramientas para alcanzar la liberación. Zola describe cómo la lógica y el conocimiento pueden emplearse para deconstruir las ilusiones del ego y la realidad aparente. Algunos puntos claves de esta vía incluyen discernimiento y análisis. Esto es muy Krishnamurti, el agotamiento de la pregunta. Utilizar la mente para comprender la naturaleza efímera y condicionada de las cosas. Solo que para esto es importante preguntarnos también acerca de cómo pensamos. Esto implica cuestionar la realidad, cosa que no hacemos, porque la lógica siempre se establece por sistemas preconceptualizados, preconcebidos, institucionalizados, pero aquí sería cuestionar la realidad y buscar lo eterno o inmutable detrás de lo cambiante. También tiene que ver con la meditación y la reflexión filosófica. La práctica de la introspección y la contemplación lógica es esencial. Se busca entender que la dualidad y la separación son construcciones de la mente. Y además contiene el desapego intelectual, que es liberarse de apegos e ideas, conceptos y opiniones preestablecidas, rígidas, no cambiantes, que queremos que sean no cambiantes. A través de esta liberación la mente se abre a lo trascendental. Esta es una de las vías. Este camino se asocia en particular con tradiciones como el Jnana Yoga en el hinduismo, que enfatiza el conocimiento y la sabiduría como medio de iluminación. Vamos ahora a la segunda, que es la vía de la devoción, más conocida por todos. Porque hasta ahora a nadie se le había ocurrido hacer un planteamiento desde el campo espiritual utilizando la vía lógica, con lo cual es muy innovadora, es cuestionadora. La de la devoción más familiar dice lo siguiente: la vía de la devoción o bhakti se basa en el amor y la entrega total a lo divino. Es un camino emocional
que utiliza el poder transformador del corazón y los sentimientos. Sus características principales incluyen la entrega total. El practicante renuncia al control y se rinde a una fuerza superior, ya sea un dios, el universo o una energía espiritual. Amor y fe. El amor desinteresado y la fe en lo divino se convierten en el motor de la liberación. Se trasciende el ego a través de la unión emocional con algo mayor. La práctica devocional, recitación de mantras. De hecho, tenéis un ejemplo, un audio acerca de un autor místico rumano que durante 20 años estuvo repitiendo el mismo mantra y de repente, ¡pam!, lo he contado así. Así fue además. Prácticas devocionales, repito, recitación de mantras, cánticos, oraciones y rituales son herramientas comunes en esta vía. El ego aniquilado por el amor. En este camino el ego se disuelve no mediante la lógica, sino mediante la experiencia de la unidad que el amor profundo proporciona. En este camino es muy prevalente en tradiciones religiosas como el cristianismo místico, el sufismo islámico y el hinduismo devocional. Aquí tenéis un ejemplo en Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Hay muchísimos más. En la India hay unos cuantos. Es una entrega. Es muy renuncia lo que hay aquí. Aquí no hay pregunta, aquí hay renuncia. A veces estas vías chocan. Y chocan en nosotros también. La lógica, dependiendo de cómo seamos, cada uno psicológicamente, nos vamos yendo hacia un lado u otro. Podemos cambiar, obviamente, de hecho cambiamos. Hay gente que no cambia. Pero son vías que son, vamos a decir en términos materialistas, útiles. Y vamos a la tercera, que es a mí la que más me gusta, obviamente. La vía del ultraje. La vía del ultraje de Emir Zola, también conocida como el camino de la transgresión, es la más controvertida y a menudo incomprendida. En este camino, el practicante busca romper las normas, estructuras y límites establecidos sistemáticos y sistémicos. ¿Por quién? No solamente por las estructuras de poder material, político, económico, por las espirituales. ¿Incluida cuál? El cuarto camino. ¿Incluido quién? Krishnamurti. ¿Incluido quién? Cualquier tipo de meditación. ¿Incluido quién? Cualquier gurú. Gurú. Romper las normas, estructuras y límites establecidos para alcanzar la liberación. Algunas de sus características principales incluyen destrucción de tabúes y convencionalismo. Se considera que las normas sociales, morales e intelectuales, por cierto, las normas sociales, morales e intelectuales no solamente son, es importante tener esto claro, estoy utilizando la lógica, las preestablecidas a nivel genérico. Tú puedes montar el club del yogi, la fundación de lo que tú quieras y establecer unas normas que tu grupo, que por cierto puede ser muy grande, 1 millón de followers, de seguidores, que hay así, ha habido siempre así, establezco unas normas, por lo tanto hay que romperlas todas, esas y las otras, ¿no? Es que a veces se nos va la manita, ¿no? Porque no somos conscientes de que queremos romper unas normas, ¿no?, sociales, morales, intelectuales y queramos otras, ya, pero también son normas, ¿no? Exacto. Se considera que las normas, las que acabo de explicar, sociales, morales, intelectuales, espirituales, son cárceles que limitan el potencial espiritual del ser humano. Por ello, el practicante deliberadamente las desafía o trasciende, todo. Experiencias extremas, experiencias intensas, que pueden incluir rituales transgresores o la inmersión en situaciones límites, sirven para romper las cadenas del ego. Yo aquí metería incluido experiencias psilocibias, por ejemplo, o DMT. Sí, lo siento, I'm sorry. No dualidad práctica. Al superar las dualidades entre el bien y el mal, lo puro y lo impuro, se revela una realidad más allá de las categorías humanas. Es decir, en la vía del ultraje, entraría la no dualidad. Pero fijaros que tampoco es que entre la no dualidad, entra la no dualidad como concepto, porque la no dualidad va seguida de mucho gurú, de mucha filosofía, de mucha escuela de no sé quién, escuela de no sé cuántos.
peligros en el camino. Este enfoque requiere de una gran madurez y guía espiritual, personal, ya que puede fácilmente degenerar en indulgencia o autodestrucción. A ver, indulgencia y autodestrucción existen en las tres, porque puede ser un empanado de la vida devocional y ser un happy boy, un Bambi. Sí, esto pasa mucho, ¿eh? Y puedes entrar en la vía lógica y te crees que estás en la vía lógica y no pensar lo que tienes que pensar porque sigues instalado. O sea que estos peligros existen en todas partes. Este camino en particular se encuentra en el Tantra, en el budismo, en el hinduismo, así como movimientos espirituales que emplean lo caótico o lo transgresor para despertar la conciencia. Mi opinión es que esto se ha de hacer fuera de cualquier movimiento espiritual. Puedes utilizar cualquiera del que te dé la gana, pero te lo creas tú. Porque todo lo que sea sistémico es igual que lo anterior. En resumen, es importante para compararlo con el cuarto camino. La lógica apela a la mente y al intelecto, ofreciendo un camino riguroso pero desapegado. La devoción apela al corazón y a las emociones, logrando la unión a través del amor y la entrega. Y el ultraje apela a la acción y a la experiencia directa, rompiendo las barreras mediante la transgresión. Por cierto, no tienen por qué ser excluyentes. Podemos estar a veces compartiendo las tres. Dicho esto, tenéis un podcast titulado El Cuarto Camino, Gurdjieff o Uspensky, que ya tiene 44 audios, en el que empecé con una introducción al Cuarto Camino, Gurdjieff o Uspensky, Maurice Nicole, Jean de Salman, y a partir de ahí he ido explicando. Alguna que otra bofetada me he llevado en estas explicaciones de gente que da cursos del Cuarto Camino. Pero bueno, entramos en libertad, salimos en libertad. Menos mal que no nos pueden eliminar. Digo yo. El tema de hoy tiene que ver con los caminos que conducen al desarrollo que el cuarto camino llama inferior del ser humano. Lo llama 3, el cuarto camino, para llegar al cuarto, que es el que crea Gurdjieff. Y son el camino del fakir, el camino del monje, el camino del yogi o ermitaño. El camino del fakir es el de la lucha. Yo os invito a que vayáis comparando esto que voy a contar con lo anterior, del Emil Zola, las 3 vías. Lógica, devoción, ultraje. El camino del fakir es el de la lucha con el cuerpo físico, es el camino del trabajo sobre la primera habitación. Es largo, difícil e incierto. Tiene un toque de autocastigo. Me vais a perdonar que lo diga, me da igual. El fakir se esfuerza en desarrollar la voluntad física, el poder sobre el cuerpo físico. Que sí que es cierto que hay un entrenamiento ahí que está fantástico, pero que las cosas se pueden ir y se van de madre. Lo obtiene mediante terribles sufrimientos, torturando al cuerpo. Todo el camino del fakir está hecho de ejercicios físicos increíblemente penosos. Esto es muy católico también de castigo, por cierto. Bueno, hay una gente por ahí de no sé qué, bueno, sí que sé de quiénes son, que se ponen el cilicio, eso que se ponen aquí en la pierna y se estiran. Bueno, el otro día conté 2 presidentes del Banco Popular de España, un banco que era del Opus, los dueños, por decirlo de alguna manera, uno de ellos era uno de estos. De hecho, vivía en una iba a decir una habitación, sí, una habitación súper rústica de un centro en Madrid, de estos. Que esto existe. Repito, todo el camino del fakir está hecho de ejercicios físicos increíblemente penosos. Se mantiene de pie, en la misma posición, sin movimiento alguno, durante horas, días, meses, lo que queráis, años, o bien sentado sobre una piedra desnuda, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la nieve, mantiene los brazos extendidos, o bien se tortura con fuego o con un hormiguero en el que pone sus piernas desnudas y así sucesivamente. Si no enferma o muere, se desarrolla en él lo que puede llamarse la voluntad física y obtiene entonces la cuarta habitación, es decir, la posibilidad de formar el cuarto cuerpo, un cuerpo causal o de la voluntad. Pero sus otras funciones emocionales
e intelectuales permanecen sin desarrollar. Ha conquistado la voluntad, pero no tiene nada en qué poder aplicarla. No puede hacer uso de ella para adquirir el conocimiento o perfeccionarse. Asimismo, por lo general está demasiado viejo para iniciar un trabajo nuevo. Es decir, se ha gastado todos los cartuchos físicos. Sí, ha descubierto algo, obviamente. Yo aquí no entro, cada uno que haga lo que quiera. En algún momento de la vida hacemos estas tonterías, ya os lo digo. Lo siento por lo de tonterías. Pero ahí donde hay escuelas de faquires, también hay escuelas de yogis. Por lo general, los yogis no pierden de vista a los faquires, y si un faquir alcanza lo que anhelaba antes de ser demasiado viejo, lo llevan a una de las escuelas para curarlo. Restablecen en él su poder de movimiento, después de lo cual comienzan a enseñarle. Un faquir tiene que volver a aprender a hablar y a caminar como si fuera un niño, pero ahora tiene una voluntad que ha superado dificultades increíbles, y esta podrá ayudarlo a vencer dificultades que todavía lo esperan en la segunda parte de su camino, en la que se tratará de desarrollar las funciones intelectuales y emocionales. El camino del faquir es el camino de los hombres número 1, de los hombres del cuerpo físico, en los cuales predominan los instintos, los sentidos y los impulsos motores, hombres sin mucho corazón ni mente. Su centro de gravedad está en el centro motor instintivo, desarrollo de la voluntad física, manejo del cuerpo físico, dominio de los hábitos, consciencia corporal, control, cultivo y dominio del centro instintivo y del centro motor. En su aspecto positivo, nos es muy útil para la práctica de la meditación y ejercicios tales como el hatha yoga, runas, gimnasia tibetana o la masería, entre otros, especialmente voluntad para el control físico en la práctica sagrada del saha maitwana o magia sexual entre la pareja. Desarrolla plena conciencia sobre las sensaciones corporales. Practica asanas, posturas, posiciones y ejercicios físicos difíciles, sistemas de respiración, ayunos, soledad, silencio, renunciaciones físicas, artes marciales, dormir poco, control de funciones involuntarias del cuerpo físico. Prácticas clásicas del camino del fakir: el ayuno, la concentración, la respiración consciente, el hatha yoga, penitencias físicas y psicológicas, estiramientos y ejercicios físicos, ejercicios de runas. Vamos ahora al 2, el camino del monje. Es el camino de la fe, del sentimiento religioso y de los sacrificios. Un ser humano que no tuviera emociones religiosas muy fuertes y una imaginación religiosa muy intensa no podría llegar a ser un monje en el verdadero sentido de la palabra. El camino del monje es también muy duro y muy largo. El monje pasa años y decenas de años luchando contra sí mismo, pero todo su trabajo está concentrado sobre la segunda habitación, sobre el segundo cuerpo, cuerpo astral, es decir, sobre los sentimientos y emociones, sometiendo todas sus otras funciones a una sola emoción, la fe. Desarrolla en sí mismo la unidad, la voluntad sobre las emociones, y por este camino alcanza la cuarta habitación. Pero su cuerpo físico y sus capacidades intelectuales pueden quedarse sin desarrollo. Para poder servirse de lo que él habrá obtenido, habrá que cultivarse física e intelectualmente. Esto no se podrá realizar sino por medio de nuevos sacrificios, de nuevas austeridades, de nuevos renunciamientos. Un monje tiene que llegar a ser un yogi y un fakir. Son muy pocos los que llegan tan lejos, más escasos aún los que llegan a triunfar sobre todas las dificultades. La mayoría muere antes de haber alcanzado esto y no llega a ser monje sino en apariencia. Esto, el Krishnamurti después de la estrella del oriente, el de después, el que dice bye bye estrella del oriente, see you later. Estas tres cosas pasa de ellas olímpicamente. No es que solo pase, porque no pasa, sino dice que no sirven de nada. Pero es cierto que Krishnamurti, en su proceso de formación, hasta que disuelve la palabra, la estrella del oriente, ha pasado por estados tales como estos. O tales
como los anteriores del Emir Zola. Lógica, devoción, ultraje. Aunque en la última etapa, cuando ya disuelve, estaría más centrado en la lógica y el agotamiento de las preguntas. Krishnamurti, pero antes, en su formación, pasó por estas. No tengo ninguna duda acerca de esto. Es igual que el Buda, pasa por experiencias de vida de todo tipo. Robar, sexo, dinero, y sí. Seguimos con el monje. Su centro de gravedad está en el centro emocional, las funciones de la emoción y el sentimiento. Le gusta el enclaustramiento y es laborioso. En lo positivo, amante de la oración, la devoción, la creencia religiosa, la soledad, el silencio, la austeridad, la caridad al prójimo, la liturgia, la disciplina, la mística, los dogmas. Dogmas, repito, dogmas. Lastimosamente, confunde la creencia con la fe auténtica. Si es auténtico, trata de cumplir con sus votos de pobreza, obediencia y castidad. En su aspecto negativo puede tornarse fanático, mojigato. Se aleja del aspecto sexual, lo adormece, busca la abstención sexual o se puede desviar de manera peligrosa y lo que llaman algunos desviada. Ocurre mucho. En muchos casos de esto no suena. La palabra monje significa uno que vive solo, que huye de la gente. Pero lo que realmente te brinda la oportunidad de crecer es la relación. El amor es lo que te estimula a crecer y la amistad es lo que te confiere tu verdadero aroma. Lo de la amistad había que verlo porque es una amistad muy peculiar. Es la vida con todas sus aventuras y sus retos lo que te ayuda a hacerte maduro e íntegro. Prácticas del monje. Aquí tenemos muchos monjes, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Agustín, Swami Prabhupada, San Martín de Porres, Santa Marianita de Jesús, hay cientos o miles. Prácticas clásicas del camino del monje. La oración, el sacrificio por la humanidad, yo diría que el autosacrificio, yo me sacrifico por la humanidad, o sea que es mortal. Cultivo de virtudes, reflexión, contemplación, caridad, cadenas de oración, liturgia y rituales, sacramentos, votos de silencio, obediencia, pobreza, castidad. Vámonos al tercer punto. El tercer camino es el camino del yogi ermitaño. Es el camino del conocimiento, la conciencia, el camino del intelecto. El yogi trabaja sobre la tercera habitación, que es el cuerpo mental, para llegar a penetrar en la cuarta por medio de los esfuerzos intelectuales. El yogi llega a alcanzar la cuarta habitación al desarrollar su intelecto, pero su cuerpo y sus emociones quedan sin desarrollarse y como el fakir y el monje es incapaz de sacar partido de su victoria. Lo sabe todo, pero no puede hacer nada. Para ser capaz de hacer, debe conquistar el dominio sobre su cuerpo físico y sobre sus emociones, es decir, sobre la primera y la segunda habitación. Para lograr eso, le es necesario comenzar a trabajar de nuevo y no obtendrá resultados sin esfuerzos prolongados. En este caso, sin embargo, él tiene la ventaja de comprender su posición, de conocer lo que le falta, lo que debe hacer y la dirección que debe seguir. En esta secuencia, a mí me parece entender que el yogi de estos tres es como un proceso, el estado más avanzado. Se empieza por el fakir, se sigue con el monje y se llega al yogi ermitaño, preparándonos para el cuarto camino. Los caminos también difieren muchos unos de otros con relación a el maestro o el guía espiritual. De nuevo aparece esta figura constantemente. En el camino del fakir, un hombre no tiene maestro en el verdadero sentido de la palabra. En este caso, el maestro no enseña, simplemente sirve de ejemplo, modela. El trabajo del discípulo se limita a imitar al maestro.
Para que entendáis un poquito, aunque ya lo habéis entendido, porque lo dejo bastante claro, qué es para mí la figura del maestro, la del gurú, todas estas cosas, os voy a poner un ejemplo básico. Para mí. Y no tiene nada que ver con la espiritualidad, ni con la meditación, ni con nada. Esto tiene que ver con el CrossFit, que es lo que hacía en España cuando estaba por ahí. Iba a un lugar donde encuentro una persona que es el profesor, de teacher, el que enseña, el que sabe CrossFit, es un grupo pequeño, y me apunto a los cursos, a las clases 5 días a la semana, a veces iba 5 días, otras veces iba otros menos días. Y efectivamente esa persona, que además de convertirse en mi gran amigo o mi amigo, porque yo cuando uno es amigo es un gran amigo, obviamente me enseñaba, igual que todos los demás, los ejercicios, las técnicas. A mí efectivamente me servía de guía en muchos aspectos porque conjugaba la vista, el aprendizaje, la lectura de la vida, el hablar de cosas internas, de cómo vemos las cosas, de qué nos pasa, además del deporte. Entonces, para mí, esa persona, había momentos que yo puedo decir que esa persona me enseñó a ver cosas, me enseñó. Y lo veía porque se salía de lo cotidiano, de lo normal, de las normas, estructuras ABCDE existentes. Y lo podía apreciar y ver y sentir. Desde ayuda a tratar ciertos temas, acerca del esfuerzo, de la voluntad, del quererme, del respetarme. Por lo tanto, esa persona, que además es amigo, en muchos momentos es un maestro. Lo que ocurre, y es la parte que yo quiero aclarar siempre, es que esa relación era de tremenda amistad y afabilidad. No había en ningún momento un arriba ni un abajo, en ningún momento. Respeto gigante, humor a tope. Así es como veo yo estas cosas. Y que sepáis que vosotros también podéis y sois maestros, guías en algún momento, sin saberlo, que es lo mejor que os puede pasar, que nos puede pasar. En el camino del fakir, un hombre no tiene maestro en el verdadero sentido de la palabra. Y aquí una de las razones por las cuales el cuarto camino también me fascina. Pero cuidado, porque todo lo que llevo visto y revisado del cuarto camino, aunque esto es así, hay mucha presencia, y de hecho, bueno, yo creo que en el cuarto camino, los potentes del cuarto camino, Gurdjieff, Uspensky, de Salman y tantos otros, acabaron peleados por temas de ese tipo. ¿Qué cuentas, qué no cuentas? ¿A quién lo cuentas? ¿A quién metes? Importante esto. Por lo menos yo lo pienso después de lo que he visto y leído. En el camino del fakir, repito, un hombre no tiene maestro en el verdadero sentido de la palabra. En este caso, el maestro no enseña, simplemente sirve de ejemplo, modela. El trabajo del discípulo se limita a imitar al maestro. Fijaros, aquí el maestro no es el maestro en el verdadero sentido de la palabra, pero como veis, existe el discípulo. El discípulo. Un discípulo viene del aprender, y que puede ser el que aprende o el que desea o el que se deja enseñar. El que aprende o el que se deja enseñar. De nuevo, aquí no nos cuenta la definición de discípulo, cómo se aprende. Por inducción, por experiencia personal, tú solo, porque te enseña alguien. Y luego, dejarse enseñar. ¿Qué significa dejarse enseñar? Esas cosas son importantes porque para el cuarto camino y para muchos de sus seguidores de antes y de ahora, estas cosas han de quedar muy claras. El ser humano que sigue el camino del monje, por ejemplo, tiene un guía espiritual y parte de sus deberes que consisten en tener una fe absoluta en él, en someterse por completo a su guía, en la obediencia.
Pero lo esencial en el camino del monje es la fe en Dios, el amor a Dios, los esfuerzos ininterrumpidos para obtener a Dios y servirlo, la mística, la piedad, la devoción, la religiosidad. Aunque en su comprensión de la idea de Dios y del servicio puede haber una gran parte de subjetividad y muchas contradicciones, votos de obediencia, pobreza, castidad. Todo esto se cura, os lo digo sinceramente, con un poco de el yo sinvergüenza. Sí, lo de las contradicciones ya hay que tenerlo claro, que en la vida existen contradicciones, paradojas, van a existir y hemos de aprender a aprenderlas. Sí, porque nos vamos a encontrar, yo soy un reflejo de esto, porque en un momento de mi vida creo que fui bastante severo o terminante y te das cuenta que la vida tampoco es así, no es así, para mí no es así, ha cambiado, yo he cambiado. Puedes tener gente que te enseña muchísimo de algunas cosas alucinantes, importantes en la vida, y que tiene otro lado o otros lados que dices, joder, macho, este tío, esta tía, es un poco, no sé, insoportable, es un poco, yo qué sé, toca pelotas, en el plan, un poco vulgarito, callejero. Sí, todo nos puede pasar. Por lo tanto, las contradicciones hemos de entenderlas, ¿no? O cosas del tipo, mira qué bien explica para los demás, que cuánto ayuda a los demás, o cuánto agradecimiento tienen los demás, personas de cualquier sector, ámbito espiritual, religioso, motivacional, de coaching, de psicología, lo que tú quieras, de medicina, y qué recabrón o recabrones en casa. O sea, la mala leche que tienen en casa, esto es normal, esto pasa, eso es más, seguramente que muchos lo habéis oído. En el camino del yogi ya no hay nada que hacer y no se debe hacer nada sin un maestro. Estamos explicando lo del guía, el gurú. El hombre que emprende este camino al comienzo debe imitar a su maestro como el fakir y creer en él como el monje. Pero después, paulatinamente, llega a ser su propio maestro, aprende los métodos de su maestro y gradualmente se ejercita en aplicárselos a sí mismo. Pero todos los caminos, tanto del fakir como del monje, como del yogi, tienen un punto en común. Todos comienzan en lo que es más difícil, un cambio total de vida, una renuncia a todo lo que es de este mundo. Un hombre que tiene lugar, un hombre que tiene un hogar, una familia, una ocupación, debe abandonarlos, debe renunciar a todos los placeres, apegos y deberes de la vida y partir al desierto, entrar en un monasterio o una escuela de yogis. Como veréis ya con esta explicación, esta cosa no nos interesa a ninguno. Por eso existen tan pocos. Por cierto, yo no comparto el tema del gurú del maestro, ya lo he explicado antes. Existe, compartimos todo el tiempo. Creo que hay guías. No creo, sé que hay guías. Aquí y arriba, o donde sea, energéticamente, vibracionalmente, que vemos como figuras, o podemos ver hasta como figuras. Pueden tener hasta nombres, no tengo duda de esto. Vamos, lo sé. Pero el tema de tu libertad está por encima de esta obligación que parece un sistema militar un poco cómico, sinceramente. Aquí el defensor uno de esto, el que saca un estilete y liquida todo como un bisturí, es, Krishnamurti sobre todo. En las condiciones ordinarias de la vida civilizada, un ser humano que busca conocimiento trascendental no tiene esperanza porque él no tiene la menor posibilidad de encontrar a su alrededor algo que se asemeje a una escuela de fakires, un monasterio o una escuela de yogis. La situación sería realmente desesperada si no existiese otra posibilidad, que es la que desarrolla el cuarto camino. Yogis famosos, hay muchísimos, hay miles. Pues tenéis a Yogananda. Para mí Yogananda no es un yogi.
sinceramente. Sivananda, Ramacharaka, Babaji, Milarepa, tampoco me parece un yogi, Lapsa Rampa, etc. En cuanto a las prácticas del camino del yogi, están básicamente relajación, meditación, mantra, Noga Yoga, que es la meditación, activación y aperturas de chakras. Vamos ahora a entrar ya finalmente al cuarto camino. El cuarto camino no exige que uno se retire del mundo. Bien, esto ya empieza, yo aplauso, ¿no? Como en el cine, aplauso. No exige que uno abandone todo lo que hasta entonces había constituido su vida. Este camino comienza mucho más lejos que el del yogi, mucho más cerca de la persona. Por cierto, en lo cotidiano, esto significa que es necesario estar preparado para entrar en el cuarto camino y que esta preparación, que es de las más serias, debe ser adquirida en la vida ordinaria y aplicarse a muchos de sus aspectos diferentes. Además, el ser humano que quiere seguir el cuarto camino tiene que reunir en su vida condiciones favorables al trabajo, o por lo menos aquellas que no lo hagan imposible. Porque es necesario convencerse de que, tanto en la vida exterior como en la vida interior, ciertas condiciones pueden constituir barreras infranqueables para el cuarto camino. Hay una línea de pensamiento, de ejercicio y de teoría que se llama el transurfing, que es de aplicación cotidiana, que a mí me recuerda bastante al cuarto camino. Más liviana, porque como veréis, casi todas estas filosofías para el descubrir personal, para ser, tienen siempre un componente severo que tiene cojones, ¿eh? Y yo creo que uno puede hacer lo mismo o más desde un lugar no sacrificado, no de lágrima, no. Sinceramente. Y hay procesos. Aprender, escuchar, leer, hacer, experimentar. Es cuando uno descubre cosas. Y luego trascender. No puede ser. Y esto es lo que quiero que comprendáis, y yo creo que muchos de los que estáis aquí lo comprendéis todo el tiempo. No puede ser que todo el tiempo estas filosofías, teorías, técnicas se quieran arrogar cada uno la manera de entender las cosas. No, sin esto no puedes llegar a eso. No te permito que tú no hagas esto y que hables del cuarto camino. No te permito que hablas de meditación de la atención, porque tú no. Me da lo mismo. O sea, no puede ser, porque además no es que no puede ser, es que no es. Es que no es. Otra cosa es que nosotros utilicemos. Es más, te puedes crear tu sistema, que ya os lo digo así de claro. Con atención, sabiendo las cosas que cuenta cada uno, te haces tu sistema, me hago mi sistema. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Si todos al final andan cogiendo cositas, si miráis y revisáis, hay cosas que se repiten, como los textos sagrados de diferentes culturas. Todo el tiempo, queridos amigos. Todo el tiempo. Añadamos además que este camino, el cuarto camino, contrariamente al del fakir, al del monje, al del yogi, no tiene una fórmula definida. Ante todo, tiene que ser hallado. Es la primera prueba. Y es difícil, porque el cuarto camino es mucho menos conocido que los otros tres caminos tradicionales. Muchas son las personas que nunca han oído hablar de él, muchas son las que niegan simplemente su existencia o aún su posibilidad. Sin embargo, el comienzo del cuarto camino es más fácil que el comienzo de los caminos del fakir, del monje y del yogi. Es posible seguir el cuarto camino y trabajar en él mientras uno continúa atendiendo a sus ocupaciones ordinarias, en las condiciones habituales de la vida, sin cortar las relaciones que uno tiene con la gente, sin abandonar nada. Este camino no exige el renunciamiento. Por el contrario, las condiciones de vida en las que un hombre se encuentra cuando emprende el trabajo son las mejores posibles para él, por lo menos al comienzo. Porque ellas le son naturales. La vida de una persona y sus condiciones corresponden a lo que él es, a lo que ella es. La vida las ha creado a su medida. Por consiguiente,
Otras condiciones serían artificiales y en este caso el trabajo no podría tocar inmediatamente todas las partes de su ser. De esta manera el cuarto camino alcanza simultáneamente todas las partes del ser humano. Es un trabajo inmediato, sobre las 3 habitaciones del ser. El fakir trabaja sobre la primera habitación, el monje sobre la segunda y el yogi sobre la tercera. Cuando alcanza la cuarta habitación, el fakir, el monje y el yogi dejan atrás muchas tareas incumplidas y no pueden hacer uso de lo que han alcanzado porque no dominan todas sus funciones. El fakir es amo de su cuerpo, pero no de sus emociones ni de sus pensamientos. El monje es amo de sus emociones, pero no de su cuerpo ni de sus pensamientos. Y el yogi es amo de su pensamiento, pero no de su cuerpo ni de sus emociones. El cuarto camino difiere de los otros en que exige a las personas, ante todo, comprensión, la comprensión, el entendimiento pleno, la iniciativa. El hombre, la persona, no debe hacer nada sin comprender, salvo a título de experimento, bajo el control y la dirección de un maestro. Cuanto más comprende un hombre lo que hace, tanto más valor tendrán los resultados de sus esfuerzos. Entender a fondo es un principio fundamental del cuarto camino. Entender, comprender, acordaros cómo empecé el audio del otro día. Devoción, ultraje, oración. Es que hay más caminos. Y sí, y al igual que he contado la experiencia de que el profesor de CrossFit me explica la técnica para hacer bien el ejercicio, pues te puedes encontrar y nos encontramos con personas que te digan, mira, te voy a enseñar o te voy a contar, porque enseñar es enseñar, o sea, mostrarte, y tú si quieres lo utilizas, mostrarte, enseñar, mostrar, ¿no? Con las manos así, que las veas, mostrar. Una técnica, por ejemplo, que te ayude a conectarte con tu vibración, lo que sea. Claro que sí, es que eso existe. Entender a fondo es un principio fundamental del cuarto camino. Los resultados obtenidos en el trabajo son proporcionales a la conciencia que uno tiene de ese trabajo. Fijaros, los resultados obtenidos en el trabajo son proporcionales a la conciencia que uno tiene de ese trabajo. ¿Os acordáis de la tríada, no? Atención, ¿qué es la atención? La conciencia de mi vibración, que la vamos desarrollando, el movimiento de la energía y el silencio. Repito, los resultados obtenidos en el trabajo son proporcionales a la conciencia que uno tiene de ese trabajo. No se requiere fe, creencias en este camino. Por el contrario, la fe, de cualquier naturaleza que sea, es aquí un obstáculo. En el cuarto camino, un hombre tiene que asegurarse por sí mismo de la verdad de lo que se le dice, por experiencia mística directa, por vivencia, y en tanto que no haya adquirido esta certeza, no debe haber nada, no debe hacer nada. La iniciativa es fundamental para trabajar intensamente sobre sí mismo y despertar en su intimidad y alcanzar la iluminación. Lo repito, no se refiere y no se requiere fe ni creencias en este camino. Por el contrario, en el cuarto camino, la fe de cualquier naturaleza que sea es aquí un obstáculo. En el cuarto camino, una persona tiene que asegurarse por sí mismo de la verdad de lo que se le dice. Es decir, te dicen algo, me dicen algo, tú tienes que procesarlo. Su centro de gravedad está en la conciencia. Se dedica al desarrollo armonioso entre el ser y el saber. Busca el desarrollo y el equilibrio de los 5 centros y de los 4 cuerpos inferiores. Practica la castidad científica dentro del matrimonio en pareja legítimamente constituida. Vivencia los 3 factores de la revolución de la conciencia y se convierte en un buen dueño de casa. Trabaja en llamarse al despertar de momento en momento, el aquí y el ahora, básicamente. Realiza una transformación interior dentro de un ambiente profesional, familiar y social. En síntesis, logra el equilibrio utilizando lo positivo de lo aprendido en los 3 caminos anteriores, el fakir, el monje, el yogi. Nosotros somos una escuela del cuarto camino. El método del cuarto camino es el siguiente. Si uno empieza un trabajo sobre una habitación,
habitaciones son las de fakir, monje, yogi. Debe emprender simultáneamente un trabajo correspondiente sobre las otras dos. En otros términos, mientras uno trabaja sobre el cuerpo físico, hay que trabajar simultáneamente sobre el pensamiento y sobre las emociones y así sucesivamente. Lo que permite lograrlo es que en el cuarto camino es posible hacer uso de un cierto saber inaccesible a los otros caminos. Este saber proporciona la posibilidad de un trabajo en las tres direcciones a la vez. Toda una serie de ejercicios paralelos sobre los tres planos físico, mental, emocional sirven a esta meta. Además, en el cuarto camino es posible individualizar el trabajo de cada uno, es decir, cada uno hace solo lo que es necesario y nada de lo que no tiene utilidad para él, porque el cuarto camino deja de lado todo lo superfluo que se mantiene en los otros caminos simplemente por rutina. De esta manera, cuando una persona alcanza la voluntad por el cuarto camino, se puede servir de ella porque ha adquirido el control de todas sus funciones físicas, emocionales e intelectuales. Y por añadidura, ha ahorrado mucho tiempo al trabajar a la vez paralelamente sobre las tres partes de su ser. A veces se llama cuarto camino el camino del hombre ladino o el sendero del hogar doméstico. El hombre ladino conoce un secreto que no conoce ni el fakir, ni el monje, ni el yogi. ¿Cómo ha aprendido este secreto el hombre ladino? Nadie lo sabe. Quizá lo ha encontrado en un libro antiguo, quizá lo ha heredado, quizás lo ha comprado o a lo mejor se lo ha robado a alguien. No importa, el hombre ladino conoce el secreto y con su ayuda deja muy atrás al fakir, al monje y al yogi. En el cuarto camino todo el trabajo es interior. En muchos aspectos este camino demuestra ser más difícil que los otros, pues no hay nada más difícil que cambiarse internamente sin cambiar externamente. Todos los lados que pueden desarrollarse se desarrollan al mismo tiempo y esto lo torna diferente de los otros caminos en los que primero uno desarrolla un lado y luego retrocede y desarrolla otro. Luego retrocede otra vez y desarrolla un tercer lado. En el cuarto camino, los 5 centros, el intelectual, el motor, el emocional, el instintivo y el sexual, en total deben estar más o menos vivos en la superficie, abiertos para recibir las impresiones. De otro modo, es necesario un largo trabajo preliminar para abrirlos antes que uno pueda empezar. En el camino religioso, la gente debe obedecer. Debe obedecer. O sea, doble imposición. Debe, deuda y obedece. En este cuarto camino, la gente ha de tener mentes más amplias. Debe entender y poseer bastante iniciativa para el trabajo sobre sí mismo. Aquí los resultados son proporcionales al entendimiento, comprensión e iniciativa. En el cuarto camino se aprovechan todas las circunstancias de la vida común y corriente y también todas las relaciones personales para el despertar de la conciencia, la cristalización de virtudes y poderes y la reencarnación de nuestro ser interno profundo. El cuarto camino es el más difícil de todos, porque es preciso practicarlo en medio del trajín de la vida ordinaria, cotidiana, diaria. Debe relacionarse siempre con las circunstancias variables de la vida y nunca llega a ser fijo y habitual. Siempre está cambiante. Es decir, hemos de ser flexibles, estar dispuestos a entrar. Este camino está en la vida y la gente debe tener suficiente fortaleza para mantenerlo en su voluntad y en su comprensión, porque no tiene ni templos, ni iglesias, ni monasterios, ni rituales públicos, sino solo reglas, normas, leyes si queréis, solo enseñanzas y prácticas. Un hombre que sigue el cuarto camino debe llegar a ser el hombre número 4, es decir, un hombre que ha desarrollado armoniosamente sus 5 centros y que está despertando de momento en momento en el aquí y en el ahora. Es decir, el hombre equilibrado, para luego continuar en otros niveles de cristalizaciones espirituales, el hombre 5, el hombre 6, el hombre 7. Y ahora vamos a decir una cosa, el hombre, la mujer 4, la mujer 5, la mujer 6, la mujer 7. No pasa nada, conviene además, ¿no? O el ser humano, ¿no? Mejor. El cuarto camino enseña
el modo de vivir correctamente. Es la espiritualidad en la actividad. Enseña la correcta actitud que debe adoptarse hacia las gentes y el modo de actuar debidamente en las circunstancias ordinarias de la vida. Enseña a convertirse en un iniciado en la vida sin tener que ir al desierto o ingresar en un monasterio o una escuela de yogis. Pero fijaros además, no solamente esto, porque lo que acabo de decir te enseña el modo de vivir correctamente. No hay un modo de vivir correctamente. Correcta actitud, no hay una correcta actitud que debe adoptarse hacia las gentes y el modo. No hay una correcta, hay muchas, hay miles. De nuevo, en el momento que nos vamos a buscar el resultado final, la hemos cagado así, directamente. Lo pongo así de claro, ya, sin filtro. Solo el acto de presencia. Fijaros, el cuarto camino, y esto es Quantum, enseña al ser humano a cambiar su destino, a orientarlo a su voluntad. Esto se consigue solo transformando la actitud interna del hombre hacia las cosas y hacia sus propias acciones. La misma acción puede realizarse de distintos modos. El mismo suceso puede vivirse de modos diferentes. Y si el hombre cambia, la persona, el ser humano, la mujer cambia su actitud hacia lo que le sucede, esto cambiará inevitablemente en el transcurso del tiempo el carácter de los hechos que se encuentran en su camino. Una vida gobernada por los principios del cuarto camino difiere considerablemente de una vida ordinaria. En la vida ordinaria no importan las condiciones que prevalecen. El principal objetivo del ser humano consiste en evitar todo lo desagradable, todas las dificultades e incomodidades hasta donde sea posible. Fijaros, en una vida gobernada por el cuarto camino difiere considerablemente de una vida ordinaria. En la vida ordinaria, no importan las condiciones que prevalecen, nuestro principal objetivo es no sufrir, no pasar puteadas, saltarnos las dificultades, bueno, normal, ¿no? En una vida gobernada por el cuarto camino, la persona no trata de evitar lo desagradable o lo incómodo, por el contrario, lo recibe de buen grado, ya que le brinda la oportunidad de vencerlo. Lo de buen grado lo podemos poner entre comillas, lo entiende. Porque buen grado de lo que uno sufre, buen grado, significa que tienes afinidad a. Esto es como con el síndrome de Estocolmo, que un terrorista, un elemento, te rapta, te tiene ahí 2 meses encerrados y cuando sales lo quieres con locura y dices, a ver, la locura que tú quieras, pero tú, cabrón, me has secuestrado. Pues lo mismo. Desde el punto de vista del cuarto camino, si la vida no presentara dificultades, habría necesidad de crearlas artificialmente para superarnos y despertar. Pero este no es el caso y por lo tanto las dificultades que se encuentran en la vida son consideradas no como algo desagradable que es necesario tratar de evitar, sino como condiciones favorables para finalizar el trabajo interno y el desarrollo de la conciencia. Lo que ocurre es lo que ocurre. Con lo que nos encontramos es con lo que nos encontramos. Cómo tratamos con ello es el resultado de nuestro aprendizaje. Y aquí podemos entrar en 1000 cosas. Yo me lo he pedido, yo quise eso, todo perfecto, genial. Pero también podemos nosotros recrear, dirigir, acabar algo, decir, ya está, ya no quiero más, ¿no? Porque tenemos voluntad propia, ¿no? O somos personas, o lo que seamos, si es que somos personas totalmente dirigidas, te va a pasar lo que te va a pasar. Yo lo que tengo claro es que lo que te pasa, lo que me pasa, lo que nos pasa es lo que nosotros elegimos constantemente cada segundo. En cada acto de conciencia con nuestra dualidad, con un sí pero que el inconsciente es un no, todas estas cosas que son así pero mucho más complejas y rapidísimas y que las llevamos en el tiempo. Eso sí que es lo que pasa. Y que lo puedes cambiar, que lo podemos cambiar, no tengo ninguna duda. En el cuarto camino también existe el asunto del desapego. Pero no es el desapego del yogi. En el cuarto camino también hay mucha obediencia. Hay mucha autoridad, amigos. Es muy fácil, ¿eh?
Es muy fácil. Por eso yo lo de entrar en libertad y salir en libertad es lo que me parece más mejor, como dice mi amigo, más mejor para aprender. Porque te evitas que te aparezca el sapo, que no es un príncipe, que un príncipe no es un sapo que te está ahí obedeciendo, está haciendo obedecer. Cuidado con estas cosas de obediencia, porque esto de detrás, hay que trascenderlo. Detrás esconde, arrastra mucho dolor, mucho castiguito, mucha tontería que hace daño, ¿eh? En resumen, queridos, os dejo con esta exposición. Parece larga, pero es breve. Del cuarto camino. No os he dado técnicas, pero para que tengáis un concepto mental. Tiene que ver con lo cotidiano. El ser humano pasa por el fakir, por el monje, por el yogi. Eso también. Si veis la línea con Siddhartha Buda, por donde empieza, prueba esto, experimenta, va pasando. El cuarto camino lo que tiene es muy aquí y ahora, que es en lo cotidiano, se aplica en lo cotidiano. Aparece el maestro, no como el maestro o el gurú, pero sí que hay maestro. Hay algo de obediencia, es severo, aunque digan que no, pero es severo. Aplicación cotidiana. Ahora con esto hacéis lo que os dé la gana. Os paséis el maestro, literalmente, lo voy a decir como me sale, por el forro. Así, con respeto, pero por el forro. Yo sé que esto pues puede no gustar, pero es como lo ve y lo siento, por el forro, pero por el forro de dentro, o sea, esta cosa interior, no tiene ni por qué decírselo. Entender, escuchar, cuestionar, porque hemos de trascender. Y os van a aparecer, seguramente, cuando hagáis eso, las grandes personas, si no los habéis conocido ya, que os van a enseñar cosas alucinantes, los de esta vida y los de la otra, que están por ahí, o otras, porque todo es todo. No tengo ninguna duda, así lo creo y así lo he visto en mi vida. Un abrazo bien grande, que tengáis un excelente día, queridos amigos y amigas. Mañana más. Cuidaros mucho.